Hola corazones, bienvenidos una vez más al canal de Pepa Bebé. Y hoy os traigo un cuerpecito hecho para bebés pequeñitos, bebé prematuro, para bebé reborn. Es un tamañito muy pequeñito, ¿vale? Para un bebé que haya pesado poquito al nacer, porque es muy pequeñito para que le esté bien. Este es un cuerpo para ponerle ahora lo que es el faldón, o si lo queremos hacer vestido, como queramos. Y si queremos utilizarlo como una chaquetita, pues le damos la vuelta y también. Lo ideal, y yo lo he pensado, es para un faldón, ¿vale? Para ponerle un faldoncito a nuestro bebé o un vestidito. Esto lleva ahora aquí su ropita, ¿vale? Que si queréis saber cómo se pone ahora lo que es la faldita, os voy a dejar el enlace aquí abajito de Karina, ropa de muñecas, que ella os va a explicar. Os voy a dejar el enlace, nada más que tenéis que clicar y os va a explicar cómo se le acopla la faldita al cuerpecito para que ustedes lo podáis hacer sin ningún tipo de problema. Ella os lo va a explicar detalladamente. ¿De acuerdo? No olvidéis que debajo del vídeo hay una flechita, se despliega, le dais, se despliega toda la información que yo os dejo y entre ellos está el canal de esta chica que hace ropita para muñecas y en este caso pues ha hecho para hacer para un bebé reborn. Bueno, deciros también que hemos trabajado con Katia Memphis, que esta es una colaboración con Tijeras Mágicas. Este es un algodón 100% que tiene 100 gramos y tiene... ¿Dónde están los metros? ¿Dónde están los metros? Que no te veo. 100 gramos, 240 metros, ¿vale? Es un algodón meserizado 100% y, bueno, es un tacto muy agradable. A mí me gusta mucho este algodón trabajarlo, ¿vale? Tenéis también en la tienda online de Tijeras Mágicas donde yo compro este material. Os lo dejo también abajo escrito en la cajita de descripción. Y sabéis que tenéis el 10% de descuento en Tijeras Mágicas si ponéis el código de promoción que yo os dejo abajo escrito, ¿vale? Bueno, hemos trabajado con agujitas del número 3 y aquí en este tutorial os dejo medidas y demás. Es muy fácil de hacer, muy sencillito y con nada, con un poquito de algodoncito y una bonita tela, siguiendo el canal de Karina, vaya a tener un faldón o vestido precioso. Os dejo con el paso a paso. Vamos a empezar a hacer nuestro cuerpecito para bebé chiquitito, prematuro, para bebé reborn, es pequeñito, para quien quiera. Y vamos a utilizar agujitas del número 3 y vamos a montar 55 puntos. Yo ya tengo montado 55 puntos y ahora vamos a hacer 4 vueltecitas a punto bobo, 4 vueltecitas a punto del derecho, que es lo que yo tengo hecho ahora mismo, ¿vale? Empezamos con la vuelta número 5, en la cual vamos a hacer nuestro primer ojal. Y vamos a hacer 3 puntos, 1, 2 y 3 puntos del derecho. Echo una hebrita y cojo 2 puntos juntos. En esta misma vuelta vamos a hacer las separaciones para lo que es espalda, manga, delantero, manga y espalda. Entonces vamos a separar de esta forma y vamos a ir haciendo la ranglita. Tenemos que hacer primero 9 puntos para lo que es una de las espaldas. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Voy a echar una hebrita, hago 2 puntos centrales y echo otra hebrita. Ahora voy a hacer los puntos de la manga, que son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Echo una hebrita, a continuación hago 2 puntos de separación y echo otra hebrita. Ahora vamos a hacer los puntos del delantero, que son 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Hebra, 2 puntos y hebra. Hacemos la otra manguita, que son 7 puntos. 1, 2, 3, 4, sueltilito,
5, 6 y 7. Hebra, 2 puntos, 2, 4, 6, 7, 8. Y aquí tengo los 9 puntos restantes para la otra espalda. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer en todas las vueltas del derecho, vamos a hacer un aumento siempre antes de las 2 puntos centrales y después. Bueno, voy a terminar esta vueltecita, voy a hacer la vuelta del revés, que es toda entera al derecho, y ahora al empezar la siguiente estoy de vuelta para que veáis dónde se hace siempre los aumentos, y tenemos que hacer un total de 13 aumentos. Ya estoy aquí en la vuelta del derecho, donde vamos a hacer siempre los aumentos, pero nunca podemos contar porque siempre vamos a tener un punto más. Entonces, si nos guiamos, bueno, nos vamos a volver un poco más areta, porque aquí en el delantero un punto más, en las mangas 2, en fin. Lo que tenemos que hacer es guiarnos de esta forma. Mirad, yo no voy a contar, ¿vale? Yo voy a hacer como va trabajado siempre a punto bobo. El primer punto se pasa sin tejer. Y entonces yo me voy a guiar de esta manera. Sigo tejiendo a punto de derecho, y ahora aquí estoy viendo que tengo mi caladito de la vuelta anterior. Pues paso mi caladito, lo paso. Y tengo estos 2 puntos centrales que si queremos podemos poner un marcador aquí, y ya sabemos que tenemos que echar una hebrita antes del marcador. Hacemos los 2 puntos centrales donde habría otro marcador. Echamos la hebrita y seguimos trabajando. Yo es que me da muchísimo coraje trabajar con marcadores, entonces como me guío por la hebrita, aquí tengo la otra hebrita. Mira, es que me está avisando, me lo está diciendo. Echo hebrita, hago los 2 puntos centrales, echo hebrita y sigo trabajando ahora los puntos del delantero hasta que me llegue la otra hebrita. ¿Qué queréis poner un marcador? Ponéis un marcador delante y detrás de los 2 puntos centrales. Siempre la hebra quedará fuera. Aquí tengo mi hebrita, aquí iría un marcador. Yo echaría la hebra, pasaría el marcador, hago los 2 puntos, pasaría mi marcador y echaría otra hebrita. Aquí sigo trabajando ahora los puntos de la manguita. Y tengo de nuevo aquí mi hebra, mi caladito, que me lo está anunciando. Echo hebra, hago los 2 puntos, echo hebra y sigo trabajando hasta terminar mi vueltecita. Vuelta del revés, toda entera del derecho. Bueno, pues ya vamos a seguir aumentando en todas las vueltas del derecho. En esta del revés la hacemos del derecho normal y corriente. Cuando empecemos la vuelta del derecho, sabemos que es la vuelta del derecho porque tenemos nuestro hilo en el lado derechito, sabiendo siempre que una vuelta para mí es cada vez que cambio los puntos de una aguja a otra. ¿De acuerdo? Una vuelta para mí es igual que una pasada. Voy a hacer un total de 13 aumentos y eso lo voy a ir notando por los caladitos. Voy contando los caladitos y esto me van a decir cuántos aumentos llevo, ¿vale? Bueno, pues nos vemos cuando tengamos los 13 aumentitos. Corazones, ya tenemos hecho el canesú, ¿vale? Hemos hecho los 13 aumentos y hemos puesto cada parte metida en un hilo auxiliar. Hemos cogido de la parte de la espalda un total de 23 puntos. 23 puntos para la espalda, 35 para la manga y 44 para el delantero. Otros 35 para la otra manga y otros 23 para la otra espalda. Cada uno está metido en un hilo auxiliar, porque ahora vamos a trabajar las mangas lo primero. Entonces yo me voy a quedar ahora recogiendo los puntos de la manguita, que son estos de aquí, y tengo que meter mi aguja en esta dirección, desde aquí hacia allá, ¿vale? Cuando retome esta, tengo que meterla en esta dirección, desde aquí para acá. O sea, tenemos que ir dando la vuelta así para retomar los puntos, ¿vale? Entonces voy a recoger los puntos de esta manguita
Y vamos a hacer 7 vueltecitas a punto bobo y cerramos en la número 8. Nada más que tenemos que hacer porque la manguita es cortita y eso es lo único que tenemos que hacer. ¿Vale? Entonces, deciros que en la última vuelta del canesú he hecho el siguiente ojal, ¿vale? 2 ojales, que es lo que va a llevar. Bueno, pues como os digo, me quedo retomando estos puntos de la manguita. Hago 7 vueltas y cierro en la 8. Retomo la otra manguita y hago exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Vuelvo cuando las tenga las dos terminadas y retomamos los puntos del cuerpecito. Ya tenemos las manguitas terminadas. Mirad. Estas son nuestras manguitas. Luego coseremos esto y listo. Ahora vamos a retomar los puntos del cuerpo. ¿Vale? Y vamos a retomar los puntos del cuerpo. Donde estoy, este es el revés, este es el derecho. Tengo aquí la hebra de comienzo, que dejé una hebrita larga. Cuando corté aquí el hilo, dejé una hebrita larga para ahora, cuando empecemos a tejer, no meter la hebra por aquí cerquita, sino intentaremos lo más cerca posible de la sisa, ¿vale? Bueno, pues vamos a recoger los puntos desde aquí, todo para aquí. Vamos a coger los el delantero y luego la otra espalda. Trabajaremos 8 vueltecitas, ¿cuántas son? Trabajaremos 8 vueltecitas a punto bobo. Y en la vuelta número 9 empezaremos el volantito, que ya estaré yo de vuelta con ustedes, ¿vale? Me recojo todos estos puntos, trabajo los 8 puntos del derecho y las 8 vueltas, 8 vueltas del derecho y estoy para el volante. Ya tenemos hecha las 8 vueltecitas a punto bobo. Y ahora vamos a empezar con el volante. Y el volante es muy sencillo. Mirad, empezamos con la primera vuelta, ¿vale? 2 puntos del derecho. Estos son los puntos de borde. Ahora, a continuación vamos a echar una hebrita, un punto del derecho, una hebrita, un punto del derecho, una hebrita, un punto del derecho, una hebrita, un punto del derecho. Así toda la primera vueltecita. Vuelta par, toda entera, del derecho. Cuando comencemos la vuelta número 3, estoy de vuelta. Tercera vuelta del volante. Los 2 puntos de orillo. Y ahora echamos hebra. Y hacemos 1, 2 y 3 puntos del derecho. Hebra, un punto del derecho. Hebra, 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Hebra, un punto del derecho. Hebra, 1, 2 y 3. Hebra, un punto del derecho. Hebra, y de nuevo 1, 2 y 3. Repito, hebra, un punto del derecho. Hebra y 3 puntos. Así toda la vueltecita. Vuelta del revés, toda entera del derecho. En la vuelta número 5 estoy de vuelta. Quinta vuelta del dibujo y última de los aumentos, ¿vale? Entonces hacemos 2 puntos de orilla y aquí tenemos que echar una hebra y 1, 2, 3, 4 y 5 puntos del derecho. Hebra, un punto del derecho, hebra. 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, hebra, un punto del derecho, hebra, 5 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. Hebra, un punto del derecho, hebra. Así terminaremos la penúltima. Haremos la del revés, que es toda del derecho, y al empezar la número 7 cerraremos todos los puntos. Y hemos terminado nuestro volantito. ¿Vale? Vamos a ello. Listo, corazones, yo ya tengo mi cuerpecito terminado. Mirad, ya terminé el volante, lo cerré,
Le he puesto los botoncitos, he cosido este trocito de manguita, nada más que este poquito que había que coser, y ya tengo mi cuerpecito listo. Ha quedado guay, ¿verdad? Chuli. Y se hace en una tarde. En una tarde tenemos hecho nuestro vestidito para nuestro bebé pequeñito, prematuro, recién nacido pequeñito, nuestro bebé rebón, para lo que deseemos, ¿de acuerdo? Pues nada, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Un beso. Ah, no, un momento, las medidas. Ya me iba sin las medidas. Mirad, lo que mide el talle del cuerpo para el vestidito desde el escote hasta donde va cosido son 9 centímetros. Hasta donde va cosido en la falda, porque la falda va cosida aquí debajo del volante. Con el volante mide 11 centímetros, ¿vale? Bueno, de anchura, desde aquí hasta aquí tenemos 17 centímetros. Manguita, desde el hombro hasta el final, 8. Aquí tenemos tan solo 2,5 aproximadamente. De anchura de manguita tenemos 6. De apertura de escote tenemos otros 6. Y yo creo que ya está todas las medidas dadas. Bueno, pues nada. Ahora sí ya me despido de todos y todas ustedes, deseando que os haya encantado este precioso tutorial. Un besote, hasta el próximo.